Azucena Uresti. Son las 6 de la tarde con 20 minutos. Bueno, pues muchas cosas sucedieron el fin de semana. Me parece que una de las más importantes es que el domingo se rompió el récord, o fue el día más alto de positivos que hemos registrado en México. Fueron 764 casos, superamos la barrera de los 700 casos, y el sábado había sido el día que, bueno, fue el día que más decesos se registraron, 104, es decir, déjeme ponerlo así, rompimos 2 récords el fin de semana, el de fallecidos el sábado con 104 y el de contagios el domingo con 764 casos de contagio. Hoy el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, colocó un video en su cuenta de Twitter en donde dijo esto. Ahora tenemos una buena noticia. Vamos bien, estamos logrando disminuir los contagios, tenemos una curva más plana, esto quiere decir tenemos menos casos cada día, estamos teniendo zonas del país que no tienen una importante transmisión. Esto nos va a permitir que en esas zonas, en aquellos municipios donde existe ningún caso o muy poquitos casos, vamos a poder quitar estas medidas de seguridad sanitaria un poco antes. ¿Cuándo? A partir del lunes 18 de mayo. Bueno, y hoy con tristeza vimos en varias ciudades de la República, en varios estados de la República, ya nos decía nuestro compañero de Jalisco, pues la gente sigue en la calle. Hoy en la Ciudad de México probablemente usted también pudo ver la cantidad de personas, como si no sucediera prácticamente nada, la cantidad de personas en la calle, automóviles, no como en días normales de tránsito en la Ciudad de México, pero no como uno esperaría tuviera que estar en un día de aislamiento, en una situación de pandemia que, como dijo el subsecretario, está en plena aceleración. Pero parece que tenemos mensajes encontrados, entonces es importante hablar con quien nos habla, aunque sea doloroso, crudamente, con la verdad. A mí me impactó mucho leer el fin de semana a la doctora Laurian Jiménez Faibi. Ella es jefa de Laboratorio de Genética Molecular en la UNAM, doctora en Ciencias Médicas, en Microbiología por la Universidad de Harvard. Me impactó mucho leer uno de sus escritos y leer su cuenta de Twitter, sus reflexiones sobre la pandemia. Por eso le agradezco mucho, doctora, que me tome esta tarde la comunicación. Gracias y buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Azucena. Gracias por la invitación. A veces la verdad no nos gusta porque es muy cruda, porque es dura, es difícil y dolorosa, pero en este momento, doctora, creo que hay que hablar, perdóneme la expresión, sin pelos en la lengua. ¿Estamos bien hoy, como dice el subsecretario Gatell? ¿Vamos bien, doctora? Bueno, con todo respeto para el subsecretario, no vamos bien, no. O sea, los datos crudos, los datos reales, bueno, que no sabemos qué tan reales son, pero los datos indican que no vamos bien. Es decir, nuestros datos están basados principalmente en estimaciones, queriendo decir que cuando se está reportando, digo, al día de ayer tenemos reportados, confirmados, en labios del propio subsecretario, 8,261 casos y 686 defunciones. Como bien lo dijo él, como estamos utilizando el método de vigilancia centinela, entonces en realidad se hacen muy pocas pruebas diagnósticas y el número que se obtiene de casos confirmados está muy subestimado. Queriendo decir, la última cifra que él dio de las estimaciones o las proyecciones Centinela fue de 55,000 casos. Esto lo dio él durante la semana. Está dando estos datos de las estimaciones del modelo Centinela una vez a la semana. La última que dio era de que en realidad pues reporta 8,000 casos confirmados, pero en realidad se estima que hayan 55,000. Otros estudiosos, algunos otros colegas míos, y en otros campos, en la matemática y demás, han estimado que incluso, o sea, lo que el subsecretario está diciendo, que de los números que se dan, esto tiene que ser multiplicado por un factor de 8 para obtener un número más real. Pero hay gente que está estimando que de hecho el factor es bastante más alto. El problema aquí es esto, que realmente no es un problema de numeralia. Yo sé que la gente quiere saber los números y quiere saber que los números que se dan son precisos.
la ciudadanía. Y claro que como ciudadanos tenemos el derecho de tener esa información, lo mismo los medios de comunicación. Pero mire, aquí el problema fundamental no es tanto dar los números. Es decir, si ya se tiene una idea de que hay 55,000 casos ahí, es decir, la autoridad no puede ser simplemente una figura que reporte la información de manera pasiva y ya, como si fuera un espectador. Uh-huh. Con esta información se deben de tomar acciones contundentes para detenerlo, porque yo tengo la impresión, y no soy solo yo, muchos otros colegas míos muy calificados opinan exactamente lo mismo, que es decir, pues esto no se puede simplemente dejar que ocurra, se tiene que tomar un control, ¿sí? Y establecer medidas de contención reales de manera inmediata. ¿No se están tomando, doctora, las decisiones, las acciones contundentes? No, de ninguna manera. O sea, lo que se hace es vigilancia general. Ajá, y se hace mitigación. Uh-huh. Eso está muy bien. Todos los países hacen vigilancia y hacen mitigación. Está bien. Nuestros índices de observancia de mitigación de la población son muy bajos. O sea, Google tiene ahí las cifras y estamos más o menos en el 60%, 50% de reducción en la movilidad de las personas para hacer cosas que no son esenciales, para actividades no esenciales. Uh-huh. Pues bueno, alguien, tomado la cifra así aisladamente, pues uno puede pensar, bueno, más del 50%, el 60% es mucho, ¿no? No es mucho, porque si lo comparamos con otros países, vamos a decir España, Italia, muchos otros países, ¿ok? Incluso Turquía, por ejemplo, la disminución en su movilidad uh-huh. Rebasa el 80 o 90%. Ahí es donde cobra perspectiva, ¿no? Ahí es donde nos damos cuenta de que no nos estamos portando tan bien. Exactamente. Uh-huh. Es decir, pues si nada más se dice, es que estamos en un 65%, nuestra movilidad está reducida en un 65%, pues se puede suponer, bueno, suena como que es bastante. Pero a ver, o sea, en España todavía se están muriendo centenas de personas diario, ¿sí? O sea, las cifras en España están rebasando los 18,000 muertos. En Italia, los 20,000 muertos. En Francia, los 14,000 muertos. O sea, y eso que están teniendo una observancia de la mitigación muchísimo más alta que la nuestra. 90%, digamos, contra 60%. Y es importante también observar, doctora Laurian Jiménez Faibi, que bueno, ellos empezaron mucho antes. No podemos compararnos y querer acelerar el levantamiento de las medidas de restricción como si hubiéramos empezado al mismo tiempo. Eso también siento que se pierde de perspectiva. Sí, se pierde mucho de perspectiva. Mire, yo creo que la comparación que podemos hacer que sería más cercana es la situación en la ciudad de Nueva York, tanto por el tamaño de la población como por la densidad de población. A la Ciudad de México, vamos a poner, si hiciéramos un comparativo. O sea, se tiene que entrar en razón de lo siguiente, o sea, en la Ciudad de Nueva York tuvieron un escenario muy catastrófico, realmente catastrófico, pero a base de que tienen un gobernador que ha tomado medidas realmente inteligentes, medidas realmente titánicas, o sea, ha hecho un esfuerzo titánico por controlar y contener el problema. Ahora están ya entrando en una fase de declinación, ligeramente de declinación. Nada más que para llegar a esto hay que entender lo siguiente. En la ciudad de Nueva York pasaron cerca de 25 días registrando diario, estoy hablando por día, cada día, entre 600 y 1,650 personas hospitalizadas, nuevas. Uh-huh. O sea, 25 días. O sea, si nosotros no, tomando esas medidas radicales, déjeme ponerlo así, aún con ese escenario llegaron a números espantosos en Nueva York. Espantosos. No hubo hospital ni ventiladores que soportaran esa tendencia. Bueno, su sistema de salud se vio llegó al límite de saturación, sí,
O sea, llegó al límite de saturación, pero no se vio rebasado gracias a los esfuerzos titánicos que se hicieron. De manera local en el estado. De manera local, en la ciudad de Nueva York, el estado de Nueva York particularmente, ¿ok? Pero estamos hablando de 25 días de registrar entre 200 y 500 defunciones al día, entre 600 y 1.650 hospitalizaciones diarias, y entre 2.500 y 6.000 casos por día. Eso quiere decir, imagínense nada más, 25 días de esto es realmente un escenario pues dantesco, ¿verdad? Totalmente. Pero sí lo lograron. Ahora, aquí no es de que vamos a, incluso si se tuviera, digamos, la desvergüenza de decir, bueno, vamos a dejar morir a toda la gente y esto va a pasar y vamos a declinar, no, a ver, o sea, vamos a poner, en la ciudad de Nueva York ahorita están registrados 129,000 casos y tienen 10,000 muertos, ¿ok? En total, al día de hoy. Bueno, más de 10,000, pero redondeando la cifra, ok. Sí, pero su población, o sea, la población en Nueva York es de 8 punto y tantos millones de habitantes. Si esto se dejara simplemente correr, o sea, vamos a dejar que corra, bueno, hay mucha tela de donde cortar, quedan muchísima gente más. Claro, como decían acá al principio, ¿no? Pues que se contagien y generan inmunidad y muchas cosas, ¿no? Bueno, eso sería desastroso por completo, por supuesto, ¿no? pero se dijeron muchas cosas al inicio. Doctor, estoy hablando con la jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. ¿Usted considera que no se han tomado las medidas restrictivas con la autoridad necesaria? Definitivamente no. A ver, aplaudo que se hayan instituido las estrategias de mitigación, definitivamente. Creo que no hay suficiente control de las medidas de mitigación porque podrían ser mejor, o sea, se podría hacer que fueran mejores. Ahora, todas las medidas preventivas, esta vacilación en que los cubrebocas sí sirven, no sirven, en que al principio no, muy poca gente se va a morir, este virus es más parecido a la influenza, toda esta vacilación tiene un efecto negativo muy, muy grave en este momento, claro. Porque la gente tiende a pensar, bueno, tal vez no es tan grave, tal vez es cierto que nada más que solo los adultos mayores se van a morir, tal vez es cierto que solo me va a dar una gripe muy fuerte. Me va a dar una gripe fuerte y ya, ¿no? Y tal vez, y sí es cierto, por ahí dijo alguien que los cubrebocas no sirven para nada, no hay que ponérselos. No, o sea, todo esto ahorita está repercutiendo en que la gente no toma las medidas de prevención lo hemos visto. Que debe de tomar. Doctora, me alcanza el corte, nada más le quiero pedir 4 minutitos más porque le quiero preguntar, ¿hay tiempo de corregir? ¿Sí o no? ¿Hay tiempo de corregir o estamos ya demasiado tarde? ¿Me aguanta un momentito, doctora, por favor? Con mucho gusto. Gracias. Las 6:37, gracias a la doctora Laurian Jiménez Faividi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular en la UNAM. Le preguntaba, doctora, usted me ha dicho, ha habido vacilaciones, información pues errónea, información diferente cada día desde que iniciamos con esta pandemia en México el 27 de febrero. Hemos tomado malas decisiones, ciudadanos y autoridades, porque bueno, también hay quien dirá, de los ciudadanos depende quedarse en casa, y cuando usted me dice que solo el 60% se ha quedado en casa, pues también hay cierta responsabilidad ciudadana. Entonces, a partir de ahí, doctora, ¿tenemos tiempo de corregir o es demasiado tarde? A ver, ok, esa es una excelente pregunta y la agradezco. A ver, siempre es tiempo de hacer una corrección por lo menos parcial, sí. A ver, me voy a dar a explicar perfectamente. A ver. Todo esto nos los hubiéramos podido ahorrar si se hubieran tomado las medidas, si se hubieran tomado las decisiones muy difíciles y riesgosas desde el principio, si el problema se hubiera abordado con visión y con valor, y si desde el principio se hubiera hecho todo lo que era humanamente posible para lograr la contención, bueno, no estaríamos en esta situación. En aquel entonces parecía muy costoso. ¿Por qué? Porque, bueno, cerrar negocios, cerrar fronteras, implica decisiones muy complicadas que económicamente repercuten de manera muy importante. Económica y políticamente, doctora? Sí,
Desde luego. De ahí que se requiere valor. En la política eso escasea en muchas ocasiones, ¿verdad? Pero bueno, entonces, si se hubiera tomado en ese tiempo, porque hubiera sido costoso, sí. En todos los momentos va a ser costoso, pero entre más espere va a ser más costoso. En muchos sentidos, en el sentido económico, en el sentido social y en el sentido, desde luego, de la salud. Es decir, va a ser más costoso en vidas, en dinero y en el impacto social de esto. Entonces, cuando hace mucho tiempo, a principios, mediados de marzo, antes de que cerraran las escuelas, el doctor López-Gatell nos explicaba que cerrar las escuelas cuando había un contagio, pues no, eso no impactaba mucho. Había que esperar a que hubieran 10. Pero si las cerramos cuando habían 10, pues tampoco había mucho impacto, había que esperar a que hubieran 100. Entonces, para que las medidas de mitigación pudieran impactar más. A ver, creo que no se tenía claro cuál era su trabajo, ¿no? O sea, o cuál era el cometido en esta situación. Porque el cometido era impedir que se dieran 100 contagios, no esperar a que ocurrieran. No podía haber un mínimo o un máximo para tomar una decisión. Claro, las decisiones, o sea, si todas las epidemias que han habido registradas en la humanidad nos han enseñado algo, es que si no se actúa de manera rápida y contundente desde el inicio, el patógeno nos gana. Y todas las pandemias epidemias de todos tipos nos han demostrado eso. Entonces, al principio parecía costoso, pero ahora es mucho más costoso. Entonces, en la fase 2 era más costoso todavía, ahora es más. En este momento, pues es mucho más costoso. Ahorita, nada más ve a todas las pymes quebrando, la gente de a pie viendo cómo va a comer mañana, los grandes empresarios con las mismas preocupaciones y, desde luego, pues bueno, ya sumamos 686 defunciones, ¿sí? Si nuestra historia es similar a la de otros países y no hay razón para que no lo sea. Sí, o sea, no hay ninguna razón para que no lo sea. De hecho, estamos en peor situación porque en realidad se tiene una vigilancia de la situación, más no se tiene realmente un control. Entonces, porque no se hace ningún esfuerzo de contención, se hace un esfuerzo de vigilancia para dar información. Entonces, pero bueno, si nuestro caso es igual al de otros países, y repito, no hay razón para que no lo sea, entonces aquí vamos a estar hablando de decenas de muertos en las próximas 4, 6, 8 o 10 semanas. Y si no se hace algo para detener la propagación de los contagios, entonces nos vamos a ir todavía más arriba. ¿Qué significa, doctora? Bueno, el algo se necesitan hacer pruebas diagnósticas para tener números más precisos, cálculos más precisos. No se puede estar basado todo en la vigilancia centinela. Se tienen que hacer pruebas diagnósticas masivas, como todos los países están haciendo, y entre más pronto empiecen a hacer esto, menos costoso será. Bien. Entonces, me dice, ¿es tiempo? Claro que es tiempo. Ahorita estamos a 1 o 2 semanas de poder salvar algunas vidas. Me dice, ¿es tarde? La respuesta es sí, es tarde para muchos. Sí, es tarde para muchos, pero no es tarde para todos. Bien. Entonces, lo que se necesita es hacer un rastreo de casos masivo, hacer pruebas diagnósticas masivas. Y cuando las pruebas inmunológicas estén disponibles, entonces hay que hacerlas también de forma masiva. Porque el costo de no hacerlo es muchísimo más grande que simplemente invertir ahora para hacerlo y tomar un control. Esto no se va a detener solo. Hay que detenerlo. Bien. Pues, doctora, ojalá que la escuchen. Yo agradezco mucho su claridad. Creo que tenemos que hablar con la verdad, por más cruda que sea. Es momento, dices tarde para algunos ya, desafortunadamente, pero es momento en 1 o 2 semanas de tomar las medidas necesarias y ojalá que se escuche la voz también de otros expertos y no solamente los que están en el gobierno de la República. Doctora, permítame volver a platicar con usted, si es tan amable. Desde luego. Gracias, muy amable la doctora Laurian Jiménez Faibi, jefa de Laboratorio de Genética de la UNAM.